Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Ese es el problema, que cada vez que ha habido algún conflicto en Europa, la Primera Guerra Mundial, tuvo Estados Unidos que ir a socorrer a Europa con soldados, muchísimos de los cuales murieron, más todo el pertrecho y los aparatos militares que se emplearon en la derrota del enemigo. Luego, años después, Segunda Guerra Mundial, la misma historia. Estados Unidos viene al rescate contra las tropas de Hitler. Avanzamos. Posteriormente, en la década de 1980, se crea la fragmentación de Yugoslavia, la crisis de los Balcanes. Hay que sacar a Slobodan Milosevic del poder. ¿Habían 20 países europeos que lo podían hacer? No, tuvieron que ser los Estados Unidos. Cuando la Unión Soviética amenazó con un expansionismo hacia el oeste, se crea la alianza militar y Estados Unidos es el que lleva la mayor parte, el mayor aporte militar, el mayor aporte de soldados y de pertrechos. Y así sucesivamente. Entonces llega Donald Trump hace, vamos a ver, 4 y 4, 8, 9, casi 9 años atrás, llega a la presidencia y le dice, un momento, vamos a ponernos aquí a partes iguales. Ustedes tienen que poner parte de su presupuesto del Producto Interno Bruto de cada país proporcionalmente. Alemania, que es el país más rico y más acaudalado, pues va a pagar el 2% de su producto, que es superior al 2%, por ejemplo, de Holanda, que es un país mucho más pequeño. Pero todos van a pagar el 2%. Bien, y todo el mundo estuvo de acuerdo. Pero después Rusia ataca a Ucrania y ahora se han dado cuenta que con el 2% no cuadran la caja, tienen que aumentar al 5%, pero España no quiere. ¿Y usted sabe quién pide plata? Zelensky. Ese sí pide plata. Sí, Zelensky pide, óigame, Zelensky pide como un niño bobo estudiando en la Sorbona. Yo pensé que nadie le iba a ganar a Lilian Tintori pidiendo plata. Y Zelensky, pero un rato largo. Mira, aquí estoy viendo cómo se reía. ¿Ah? No pide cualquier cosa, no. Pide cosas suculentas. Así es. Aquí estoy viendo al secretario de Estado que no pudo aguantar la risa en el discurso del presidente. Cuando el presidente llamó al líder de la OTAN, lo llamó papá. Imagínese usted. Bueno, ¿qué le parece entonces si le damos lectura a los titulares cuando usted quiera, señor Tito Silva? A esta hora, titulares de las noticias más importantes en cada tarde. Funcionarios israelíes creen que Irán logró esconder el uranio enriquecido y algunos de los equipos de su programa nuclear. El director de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, también reveló que los iraníes le informaron días antes del ataque que planeaban esconder y proteger el uranio enriquecido para evitar su destrucción. Sin embargo, la directora nacional de inteligencia, Tulsi Gabbard, aseguró esta tarde que las más recientes evaluaciones revelan que las 3 plantas nucleares iraníes fueron destruidas o extremadamente dañadas en el ataque del sábado. La fiscal general Pamela Bondi admitió que Irán logró infiltrar más de 1,000 agentes en los Estados Unidos durante el gobierno del presidente Joe Biden. La fiscal Bondi reveló que las agencias policiales de los Estados Unidos están en estado de máxima alerta, tanto a nivel estatal como a nivel federal. La directora de Política Doméstica del presidente Biden testificó ayer ante el Congreso sobre el uso del lapicero automático utilizado para firmar miles de documentos. Un hombre musulmán de 36 años de edad, nacido en Uganda y miembro del Partido Socialista de los Estados Unidos, se convirtió en el candidato demócrata a la alcaldía de la ciudad de Nueva York. El precio del petróleo se mantuvo estable hoy en $65 por barril. La Corte Suprema de Costa Rica ordenó que el gobierno ponga en libertad a 28 migrantes deportados desde los Estados Unidos que se encuentran detenidos en un centro de inmigración. Los países de la Alianza Militar del Atlántico Norte, con excepción de España, acordaron invertir un 5% de sus productos internos brutos en gastos de defensa ante la amenaza rusa. El primer ministro español, Pedro Sánchez, se negó a invertir más dinero en las Fuerzas Armadas de España, por lo que fue criticado duramente por el presidente Donald Trump.
El gobernador Ron DeSantis firmó 2 leyes para aliviar a los propietarios de apartamentos y ejercer más control sobre las asociaciones de condominios. Una operación policial contra el tráfico sexual que contó con la participación de más de 20 agencias logró rescatar a 60 menores de edad desaparecidos en el área de Tampa. El fiscal general de la Florida envió una carta al alcalde Francis Suárez en la que le advierte que el gobierno estatal no permitirá que se aplacen las elecciones de Miami porque la constitución de la ciudad establece que cualquier cambio tendría que ser aprobado por los votantes en un referéndum. Bien, amigos, son las principales noticias de esta hora. Son las 3 de la tarde, 16 minutos. Carlos y Agustín con ustedes en cada tarde. Quería, Agustín, hacerte un comentario que estoy leyendo en este momento sobre lo que apuntabas en el titular que tiene que ver con lo que dijo la señora Tulsi Gabbard. Además de haber dicho que las instalaciones fueron o destrozadas o severamente dañadas, dio muy duro a aquellos medios que han querido minimizar la acción de liderazgo y de poderío militar de los Estados Unidos del pasado sábado. Sí, absolutamente. Mira, yo creo que lo que ha dicho Rafael Grossi, el director de la Agencia Internacional de Energía Atómica, lo que han dicho los israelíes y lo que ha hoy corroborado Tulsi Gabbard, no tienen absolutamente nada de contradictorio. Llegaron los aviones americanos, dejaron caer las 14 bombas sobre 3 objetivos y esos 3 objetivos han quedado completamente destruidos. Por lo menos el área que fue bombardeada ha quedado en cada uno de los 3 lugares completamente destruido porque además no se tiró una sola bomba. Se tiraron varias bombas, una detrás de otra, y por supuesto la segunda bomba causó un daño sobre el que ya había causado la primera, y la tercera bomba un daño sobre el daño ya causado por las primeras 2, y así sucesivamente. Ahora bien, antes de que cayeran estas bombas, antes del ataque en sí, los iraníes habían conversado con el director de la Agencia de Energía Atómica, el argentino Rafael Grossi, con el cual pues tenían un diálogo abierto desde hace mucho tiempo. Y en esa última conversación, ellos le dijeron a Grossi que ellos iban a tratar de proteger todo su material y a tratar de salvaguardar el uranio enriquecido. Las observaciones de satélite que se tomaron, las fotografías de satélites que se tomaron previas al ataque de los aviones americanos, en una de las bases mostraban que por varios días había como un desfile de camiones y de vehículos que entraban y salían, lo cual hace pensar que los iraníes antes del ataque pues sacaron algún material, sacaron algunas centrífugas, no se lo podrán haber llevado todo, pero algo trataron de salvaguardar. Y los israelíes, que tienen la mejor inteligencia en esa zona del mundo y que tienen inclusive operativos infiltrados en Irán, aparentemente llegan a la misma conclusión, que parte del material no estaba en el momento del bombardeo, sino que lo habían retirado antes. Eso no quiere decir que el bombardeo haya sido un fracaso. El bombardeo terminó destruyendo todo lo que había allí cuando llegaron las bombas. Pero si algo se sacó a priori, pues una cosa no tiene que ver con la otra. Bueno, de hecho hay una descripción con una expresión que creo que es bastante gráfica. Los bombardeos o el bombardeo de Estados Unidos en las 3 instalaciones nucleares convirtieron esa zona en una zona inoperable. Es decir, independientemente que hayan extraído el material primario, que es el uranio, todo el tema que necesitan para trabajar y llegar a la construcción, fabricación de armas atómicas no puede repararse de aquí a mañana, de aquí al mes que viene, ni siquiera de aquí al año que viene. Ciertamente, Irán, como lo comentábamos ayer cuando conversábamos con el coronel Evelio Otero, y bien lo apuntabas tú, si empezamos a decirle en este momento a la FARC que vamos a atacar el departamento del Caquetá donde sabemos que está el campamento, que vamos a atacar el departamento del Caquetá donde sabemos que está el campamento, cuando lleguen las fuerzas del ejército colombiano a atacar el departamento del Caquetá, ya el campamento no va a estar. Eso por supuesto que es absolutamente lógico. Claro. Mira, se utilizaron, además de las 14 bombas de 30.000 libras cada una, se utilizaron 75 misiles Tomahawk que fueron disparados desde submarinos en el mar
ahí en donde está la sexta flota de los Estados Unidos. Imaginemos que de los 75, 40 cayeron en la tercera base o planta nuclear y los otros 35 en la segunda. Con ese material bélico se atacó las dos bases restantes. Las 14 bombas cayeron en la central de Fordo, que es la principal, es donde Irán tenía el grueso de su programa atómico. Son 14 bombas de 30.000 libras cada una. La primera cae y causa un daño y empieza ya a crear un desgarramiento del terreno y de todo lo que es la estructura de la roca donde esto fue cavado. Luego viene la segunda bomba, que ya encuentra algo previamente ablandado, pudiéramos decir, por la primera. Y la tercera, y la cuarta, y la quinta. 14 bombas cayeron en el mismo lugar, una detrás de otra. El daño tiene que haber sido monumental, porque nunca antes en la historia de la humanidad se han tirado 14 bombas de 30.000 libras en un solo objetivo. Jamás. Además, Agustín, tenemos luego, una 75 cohetes, 75 misiles Tomahawk para las otras dos. Yo me imagino que todo lo que había ahí dejó de existir, pero eso no quiere decir, como tú acabas de explicar, que si retiraron ese material 3, 4, 5, 10 días antes del ataque, pues los deben tener en otro sitio. ¿Sí? Te decía que además nos han explicado de forma muy gráfica que la operación con estas bombas es, la bomba entra, no detona, sino que hace una primera penetración de unos 80, 100 metros, es ahí donde detona, abrió un camino. La segunda bomba ya tiene 80 metros ganados por la primera bomba. Toca nuevamente, penetra 80 metros más y vuelve a explotar. Y así fue en sucesivo, y imaginamos que ahí quedó polvillo, pues lo que pudo haber quedado. A algunos de nosotros que en algún momento dado con un martillo muy grande o con una mandarria hemos tratado de romper un pedazo de concreto que hay que demoler por alguna razón, sabemos que con el primer martillazo no se va, pero le das el primer martillazo y lo ablandas, y le das el segundo y lo vuelves a estremecer y le empiezas a crear grietas, y el tercero ya empieza a desmoronar el concreto, y el cuarto y el quinto, y si le das 15 martillazos, pues evidentemente te llevas todo el concreto que querías en un principio demoler, pero es un proceso de ir ablandando el terreno una bomba tras otra. Yo me imagino que por muy profundo que ellos hayan cavado esto, lo que es el núcleo central de esta estructura subterránea tiene que haber colapsado por completo. Pero sabe Dios si una vez que ellos hicieron el proyecto inicial, se hicieron túneles de ramificación a esa profundidad, pero hacia afuera es posible que algunos de esos túneles hayan sobrevivido. Cabe la posibilidad de que si ellos anticipaban un ataque masivo, porque este arsenal de las 30.000 libras no fue un secreto de Estado. Ya se hablaba de la bomba y todos los canales ponían el video de la bomba, el tamaño de la bomba, y tenían analistas militares que hablaban del largo de la bomba y del ancho de la bomba y cuánto de la bomba era explosivo y cuánto era metal y cómo la bomba funcionaba. O sea, prácticamente antes del ataque, la prensa nos dio casi que una cátedra de cómo funcionaban estas bombas. Los iraníes estaban escuchando todo esto y viendo también, entonces han tomado medidas. Yo, si estuviera en su lugar, hubiera hecho lo mismo, tomar medidas preventivas para ver cuando esa bomba cayera, cómo yo logro sobrevivir, proteger parte del arsenal que tenían allá abajo. Y es posible que desde tiempo atrás, no ahora a último minuto, sino desde tiempo atrás, ellos inteligentemente hayan cavado túneles hacia las afueras, sabiendo que algún día iba a caer el explosivo sobre esa parte central, pero tal vez tener algo escondido en la periferia, digo yo.